Señoras y señores, buenas noches. Hace poco más de un año, mientras vivíamos tiempos de alta incertidumbre política, compartí con ustedes una frase que sintetizaba muchas otras: que se pare el Ecuador. Que se pare el Ecuador era una declaración de intereses, era una llamada a la acción, era una consigna, un profundo deseo. Tomando como referencia esas palabras, si bien es cierto que a lo largo de este año se han dado algunos pasos positivos, la gran mayoría de lo dicho en ese discurso que hoy reproduzco en la pantalla sigue vigente. Hoy debemos valorar el tener un presidente abierto y dispuesto a dialogar. Ese diálogo en el que participamos debe traer resultados concretos que aún no son palpables. Aunque hay mucho camino por recorrer, es evidente que, fruto de menores presiones a la justicia y mayor oxígeno a la libertad de expresión, hoy varios de los culpables, cómplices y encubridores de la corrupción están en manos de la justicia. Destacamos también el llamado a consulta popular. Podría parecer que lo que nos jugamos es únicamente la ley de plusvalía, la reelección indefinida y la conformación del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, debemos estar conscientes de que vamos a votar por sostener las bases fundamentales de la democracia o entregar el futuro de los últimos 10 años de la triste y larga noche correísta. Tenemos que apoyar la propuesta de consulta popular con convicción y con firmeza, más aún cuando el presidente de la República ha decidido aplicar todos los mecanismos legales a su alcance para que el pueblo pueda pronunciarse en las urnas. Estos son algunos de los avances a destacar que sin duda generan optimismo por días mejores, pero vemos que todavía hay muchos temas pendientes. El modelo económico probado en la última década ha demostrado su fracaso. Se mantiene vigente en lo sustancial y es insostenible. A pesar de que el anuncio de refrescamiento del equipo económico, que ha sido un clamor del sector empresarial, es una buena señal, un cambio de personas sin cambio de ideas no es suficiente. Creyeron que más cargas, más impuestos y más restricciones eran la forma de generar empleo, así como que la dolarización se fortalece generando más presiones en el sistema financiero. Se equivocaron y de seguir en el mismo camino se van a volver a equivocar. Semanas atrás se presentó una ley que, al contrario de su título, no reactivará la economía, sino que ha reactivado la desconfianza y la incertidumbre. Ahora, el gobierno en el veto tiene la oportunidad de corregir los desincentivos como el impuesto mínimo, pero sobre todo, evitar que los desaciertos fiscales contagien a un sistema financiero privado sólido. Por ello, no se puede hacer responsable a los bancos por la demanda de liquidez de toda la economía. No se debe insistir en el financiamiento de las entidades públicas a través de las reservas bancarias privadas. Y peor aún, permitir que esos préstamos se paguen con papeles de entidades públicas. El Ejecutivo debe insistir en su propuesta inicial de quitar el fantasma del dinero electrónico de la economía. Analicemos algunas cifras que demuestran lo dicho acerca del modelo económico. Nuestro ingreso por habitante es menor que en el año 2014. Son 3 años de prosperidad perdida. La informalidad se ha incrementado a niveles alarmantes. A pesar de toda la estrategia de cambio de matriz productiva, la industria manufacturera perdió peso en la economía durante los últimos 10 años y no se logró la esperada diversificación productiva. En el ámbito fiscal, la trayectoria de la deuda sigue siendo explosiva. Los niveles de gasto primario al año 2021 no son lo suficientemente adecuados para estabilizar la deuda, según el propio informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Lamentablemente, seguimos cerrados al mundo.
Registramos descensos en indicadores de competitividad, innovación y facilidad para hacer negocios. Coincidiendo con el reciente diagnóstico del Fondo Monetario de restablecer la competitividad externa y afianzar la posición fiscal, no podemos resignarnos a crecer a tasas prácticamente nulas cuando nuestros vecinos se proyectan al 4 y hasta el 7%. Sabemos que nuestros talentos pueden dar para crecer mucho más. Es nuestra responsabilidad presentar propuestas para solventar la principal preocupación de los ecuatorianos, el empleo, y para un adecuado blindaje de la dolarización. A continuación, 10 de nuestras propuestas estructurales. Primero, independencia del Banco Central. Segundo, articulación de política fiscal con la política productiva. Tercero, manejo ordenado de las finanzas públicas, incluida la deuda. Solamente en este punto quiero detenerme un momento para mostrar que existen opciones. En esta lámina, que fue presentada a las autoridades al más alto nivel, se exponen varias ideas para aliviar la caja fiscal por cerca de 9.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Punto 4, manejo responsable de las reservas internacionales. 5, fomento real de las alianzas público-privadas y articulación con la academia para la innovación y la investigación. 6, dinamismo en la contratación laboral. 7, reducción de la estructura de costos. 8, inserción agresiva en el mundo a través de un acuerdo comercial con Estados Unidos y la adhesión a la Alianza del Pacífico. 9, pausa normativa, regulación inteligente y menos trámites. 10, eliminación de barreras, trabas y desincentivos a la inversión como el impuesto mínimo, impuesto a la salida de divisas y tasas aduaneras. Para ejemplificar lo dicho, quiero compartir con ustedes una imagen que seguramente conocen. Son 3 personas de diferente tamaño con interés, todas ellas, de ser parte del juego. El Estado, por intentar ayudar, asume que cada uno se beneficiará del mismo apoyo. Estas personas son tratadas igualitariamente, pero aún hay alguien que no puede acceder al juego. En la segunda imagen, los individuos reciben soportes escalonados para hacer posible que tengan el mismo acceso al juego. Ellos son tratados equitativamente. Es posible que esta solución resulte satisfactoria, pero si renovamos nuestras ideas, pensamos en positivo, seremos capaces de ver que hay una tercera y mejor opción. Los 3 individuos pueden disfrutar ahora del juego sin apoyos ni arreglos, porque las barreras fueron eliminadas y los 3 tienen igualdad de oportunidades. Para avanzar en el camino correcto, tenemos que combatir el populismo democráticamente. Ese populismo que en estos días ha retornado al país y con frases cargadas de resentimiento y llenas de sofismas, quiere hacernos creer que el pasado es un nuevo futuro o que el futuro regresa. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr que ese pasado no reviva. Si permitimos que retome, quedaremos en deuda con nuestras próximas generaciones. Un concepto de futuro como el vivido los últimos 10 años, con corrupción, prepotencia, intimidación, interferencia en la justicia, acoso a la libertad de expresión, es una realidad que no queremos para nuestros hijos. No podemos dejar que nos arrebaten el futuro. Nosotros hemos decidido construirlo con iniciativas, como el Consejo Privado por la Transparencia y el proyecto Ecuador 2030 Productivo y Sostenible, que es una clara muestra de que a nuestro Ecuador no lo vemos desde los balances de resultados de nuestras empresas, sino desde la sostenibilidad de una sociedad más próspera, más inclusiva, más responsable con este herido planeta. Ante la lentitud de los cambios,
en la esfera política e institucional, son la empresa y los emprendedores los que deben asumir una nueva y mayor dimensión pública, más allá de lo eminentemente corporativo. Es necesario, amigos empresarios, que su voz, que nuestra voz sea escuchada, que sus historias de vida se conozcan para que inspiren a más ecuatorianos a seguir sus pasos. Para avanzar en el camino correcto, no podemos, a pesar de las circunstancias complejas, sumirnos en el pesimismo ni dividirnos. Ese dolor de país tiene que ser la fuerza interior que nos lleve a transformar nuestras ideas en acción, a incidir con ideas en la población, a convencer de que la empresa y el capitalismo consciente es el mejor camino para la prosperidad. Soy optimista cuando veo que líderes gremiales y empresarios que a pesar de las diferencias están dispuestos a ceder posiciones y ejecutar acciones que nos permitan mantener la unidad del sector empresarial. También soy optimista porque veo que tenemos la fuerza, la inteligencia y el valor para seguir luchando por nuestro país. Muchas gracias.